Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis número 34. Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem, que era hijo de Amor, el Hebeo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre Amor y le dijo: ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Amor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron porque era una ofensa muy grande para Israel que Siquem se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Pero Amor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, déjenla que se case con él y háganse nuestros parientes. Así nosotros nos casaremos con las hijas de ustedes y ustedes se casarán con las nuestras. Quédense a vivir con nosotros. El país está a su disposición. Vivan en él, hagan negocios, compren terrenos. Por su parte, Siquem les dijo al padre y a los hermanos de Dina: yo les ruego que acepten, les daré lo que me pidan. No importa que sea una compensación más alta de lo acostumbrado, y muchos regalos yo se los daré, pero dejen que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, como Siquem había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob le contestaron a él y a su padre Amor con engaños, y les dijeron: no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso sería una vergüenza para nosotros. Solo podemos aceptar con esta condición: que ustedes sean como nosotros, es decir, que se circunciden todos los varones entre ustedes. Entonces, si ustedes se casarán con nuestras hijas y nosotros nos casaremos con las de ustedes, viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos iremos de aquí y nos llevaremos a nuestra hermana. Amor y su hijo Siquem estuvieron de acuerdo con lo que ellos propusieron. Sin perder más tiempo, el joven se circuncidó, porque la hija de Jacob le había gustado. Como Siquem era el más respetado en la familia de su padre, fueron él y su padre Amor a la entrada de la ciudad donde se trataban los negocios, y ahí dijeron a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos y van a vivir y hacer negocios en este lugar, pues hay suficiente terreno para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y ellos podrán casarse con las nuestras. Pero para que seamos un solo pueblo, ellos aceptan vivir con nosotros solo con esta condición: que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos lo acostumbran. Todas sus pertenencias y todos sus animales serán nuestros. Solo tenemos que decir que sí y ellos se quedarán a vivir con nosotros. Todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con Amor y con su hijo Siquem, y fueron circuncidados. Pero Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de Dina, fueron a la ciudad al tercer día, cuando los hombres todavía tenían dolores de la circuncisión. Y espada en mano los mataron a todos, pues no encontraron resistencia. Al filo de espada mataron a Amor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Llegaron también los otros hijos de Jacob, y pasado sobre los muertos saquearon el pueblo para vengar la deshonra de su hermana. Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron todo lo que había en las casas y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han puesto en aprietos. Ahora los habitantes de este lugar, los cananeos y fereceos, me van a odiar. Se juntarán contra mí y me atacarán. Y como tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia. Pero ellos contestaron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como una prostituta? Esta es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Génesis capítulo 35. Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense y cámbiense de ropa. Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor de Dios, que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas. Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llamaba Betel y que está en Canaán. Y construyó un altar y llamó al lugar El Betel, porque cuando huía de su hermano Dios le había aparecido allí. También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y le enterraron debajo de la encina, cerca de Betel. Jacob llamó a este lugar la encina del llanto. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: tú me llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se las daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, éste tomó una piedra y la puso de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella. Y llamó Betel a aquel lugar, y después se fueron de Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Éfrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir, y en sus últimos suspiros llamó Benoni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió, y la enterraron en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro, y este es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Edar. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de su padre, y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lea fueron Rubén y su hijo mayor Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Jacob fue a ver a su padre Isaac en Mamre, la ciudad que también se llamaba Arba o Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viendo la continuación de la historia de Jacob y de sus esposas y sus hijos, nos referimos en este capítulo número 34 del Génesis muy claramente a la deshonra, al maltrato que tuvo Dina, la hermana
de todos los hijos de Jacob, que en aquel entonces eran 11, porque todavía no nacía Benjamín, que vemos ya posteriormente en el capítulo 35 que nace Benjamín, y que le da un nombre diferente Raquel antes de morir, y que le dice que se va a llamar Benoní, pero Jacob le pone el nombre de Benjamín. También vemos aquí en este capítulo que Jacob deja de llamarse Jacob para llamarse Israel, porque así es un mandato de nuestro Padre Dios. Lo vuelve a reiterar y repetir el agiógrafo en este capítulo, ya que lo hemos visto anteriormente en los otros capítulos, que ya en el número 33, en donde había luchado Jacob con un hombre toda la noche, y que ya le había dicho que se iba a llamar Israel, y que su nombre ya no era Jacob. Vemos aquí también cumplida esa versión en la que Jacob le dijo a Labán, cuando andaba buscando sus dioses vanos entre las tiendas de Jacob, que si alguno había robado sus dioses debería de morir. Siendo Jacob el bendecido por Dios, sin saber que su esposa Raquel había escondido los ídolos, aquí vemos cómo, al tener a Benjamín, al Benoní, como le dijo Raquel, muere en el parto. Se cumple ese pensamiento, esa decisión, esa versión que Jacob había comunicado a Labán, sin saber él que su esposa Raquel se había sustraído los ídolos de Labán, su padre. Vemos entonces en este capítulo número 34 la deshonra de Dina. Vemos cómo en ese lugar Siquem, el hijo o príncipe, podríamos decirlo, de ese lugar, ve a Dina sola, en compañía de las mujeres del pueblo, y la toma y la viola. Pero después de esto, Siquem queda enamorado de Dina y le pide a su padre que vaya a pedirla para que se pueda él casar con Dina, después de haber hecho un acto impuro, después de haber hecho un acto pecaminoso. Hamor, que es el padre de Siquem, va a platicar con Jacob y con sus hermanos de Dina, y definitivamente ofrece todo: herencia, tierras, animales. Pero nada de esto es suficiente para reparar el daño de esta mujer, hermana de ellos, que se llama Dina. Esto es muy importante para nosotros. Ahorita lo estoy denotando de una manera genérica, general, para que podamos después entenderlo o entender el mensaje teológico que tiene este capítulo. Recuerden que el mensaje teológico es más importante que ver los hechos escritos, históricos, de revelación, históricos, ¿sí?, que tenemos de la vida de Jacob, de Israel, que ya se debe de llamar Israel, y de toda su gente, de todos sus hijos. Esto es muy importante entonces de notarlo, pero ahorita solamente lo estoy apuntalando de una manera general, histórica, para que no se nos olviden los hechos. Hamor y su hijo Siquem ofrecen muchas cosas, como se los acabo de confirmar. Y después de que ellos aceptan mentirosamente, los hermanos de Dina, pero exigiéndoles que también se circunciden como ellos, porque deben de ustedes saber que todos los hebreos están circuncidados, es una acción para demostrar que son hijos de Dios, herederos de Dios. Se tenían que circuncidar la gente que
quisiera ser igual que ellos. Pero para esto, pues la circuncisión es una operación en la que se le quita el prepucio a los varones. Y no se curan de la noche a la mañana. Duran 2-3 días recuperándose hasta que haya cicatrización. Y el hombre pues no se puede levantar y poder caminar y puede correr. Tiene que estar en reposo. Porque es una herida al final de cuentas. Hamor y su hijo Siquem le comunican esto a todos los varones del lugar y le ofrecen y les dicen que Jacob y toda su gente, todos sus hijos, se van a quedar a vivir ahí en esa tierra y van a ser muy prósperos porque ellos tienen mucha riqueza y pueden hacer negocio con ellos porque ya van a formar parte de una familia. Pero vean ustedes que para formar una familia, los hechos deben de ser de una manera honrosa, de una manera loable, de una manera sencilla, y si quisiéramos decirlo en la actualidad, debe de tener una relación, la pareja, de amor, de convivencia, de mutuo acuerdo, y no tomar a la fuerza la decisión de vivir con una persona, como lo hizo Siquem con Dina. Al verla, le gustó, la tomó como si fuese cualquier cosa. Y eso es una agresión. Eso está penado hasta en la actualidad. Y estamos viendo que las violaciones en la actualidad pues están penadas. En aquel entonces, estamos hablando de 5,000 años atrás, pues también están penadas. O sea, esto no es nuevo. El hecho de que debe de tener uno respeto a las mujeres. El hombre debe de respetar a las mujeres. Porque no solamente es una condenación ante Dios, sino también ante los hombres, ante la sociedad, ante el mundo. Y vemos cómo entonces los hijos de Jacob le mienten y le dicen: haremos lo que tú dices. Siquem se podrá quedar con nuestra hermana Dina. Nosotros nos casaremos con las mujeres de ustedes y ustedes se podrán casar con las mujeres de nosotros, de nuestro pueblo, y así formaremos una sola familia, una sola raza. Fue una gran mentira. Y cuando vieron que los hombres estaban circuncidados, Simeón y Leví, los hijos de Jacob, que son directamente los hermanos de Dina, los hijos de Lea, dice aquí que fueron al tercer día, el número 3, muy relación con la resurrección, ¿verdad? Con el número 3, que es el poder. Y cuando todavía estaban adoloridos, convalecientes los hombres, sacaron su espada y los mataron a todos. No encontraron resistencia. También mataron a Hamor y a Siquem. Y se llevaron a su hermana. Saquearon las casas. Llegaron los otros hijos de Jacob, los otros 9 hijos de Jacob. Llegaron y se llevaron las ovejas, las vacas, los asnos, todo lo que había en el campo. Se robaron todo. O sea, hubo mentira, hubo falsedad, hubo asesinato, hubo robo de todo lo que estaba en las casas. Y se llevaron prisioneros y esclavos a las mujeres y niños. Entonces, nos dice aquí que Jacob le dijo a Simeón y Leví, que fueron los que tomaron la decisión, hermanos directos de Dina, hijos de Lea, les dice que ahora los habitantes de ese lugar, los cananeos y los fereceos, me van a odiar por lo que acaban ustedes de hacer. Pero le contestan ellos: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como si fuera una prostituta? Aquí hubo maldad, hubo venganza. La acción de estos hijos de Jacob se vengaron de la acción, de la agresión. En la actualidad se maneja que no debemos de llegar a esos puntos, sino que se debe de denunciar para que la persona que haya cometido esa acción sea castigada. Se castiga con cárcel en la actualidad,
y en algunos países se castiga con la muerte. No hablemos solamente de Estados Unidos, sino también en Singapur y en algunos otros países del mundo. Aquí solamente sería encarcelada la persona que ha violado a una mujer. Dirán muchos, pues se quedaron cortos aquí en México, ¿va? Bueno, pero no vamos a discutir esos puntos relacionados a la sociedad mexicana, ni al gobierno mexicano, ni a las leyes mexicanas. Bueno, quise repasar este capítulo para que quede muy claro el hecho de lo que ocurrió, para poder sacar los puntos importantes teológicos. ¿Cuáles son los puntos importantes? Vamos a irlos viendo uno por uno. Primero, la deshonra, la violación, es pecado. Evitemos nosotros caer en ese pecado. No queramos nosotros en la actualidad, con dinero, con lo mundano, con lo material, reparar los hechos de nuestras acciones agresivas y violentas, como en este caso la violación, porque no funciona. Un violador no porque pague una cantidad de dinero va a salir de la cárcel o va a reparar el hecho dándole dinero a la mujer que violó, y más aún si la dejó embarazada. Entonces veamos que no hagamos eso. Eso está muy mal. Está en contra de las cosas del Señor. Veamos aquí que en el Génesis todavía no tenemos los mandamientos, los conocidos, los más populares mandamientos, los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, porque aquí todavía no llega a esa parte de la historia. Acuérdense que esta es una historia de revelación, pero es de salvación. Aquí vemos otra actitud. La familia debe de protegerse. La familia debe de cuidarse. Y debe de responder al cuidado de tus hermanos, de tus hermanas, de tu padre, de tu madre, de tus hijos y de tus hijas. Vemos aquí también otro punto de la reacción que tienen Simeón y Leví, los hijos de Lea. Tiene otros hijos Lea. Acuérdense que Lea tuvo 6 hijos y los menciona en el otro capítulo, en donde tenemos a Rubén, a Judá, Isaacar y Zabulón. Pero aquí nada más Simeón y Leví fueron los que tuvieron la decisión de llevar a cabo la venganza y la agresión en contra de lo que le habían hecho a su hermano. No es buena la venganza. Se nos está denotando aquí de una forma histórica. Y vemos como estos dos hijos de Jacob, que después tuvieron descendencia y son 2 de las tribus del actual Israel, tuvieron una actitud equivocada. ¿Qué debieron de haber hecho? Oración. Comunicarse con quién, con Dios. ¿Para qué? Para que Dios les dijera qué tenían que hacer. Para que Dios tuviera o tomara Dios la decisión y Dios les correspondiera. Siempre debemos nosotros de comunicarnos con Dios en todos los hechos y dejar las cosas en manos de Dios. Vemos entonces aquí que no debemos nosotros de tener esa actitud de venganza, como Simeón y Leví. No solo eso, sino que todavía sus hermanos los acompañan. Los hijos de Raquel, bueno, el hijo de Raquel, los hijos de Bila, de Silpa, los acompañan para llevar a cabo la destrucción de toda esa gente. Y no solamente es una venganza, sino es un asesinato. O sea, aquí hay una mentira, hay una falsedad, hay asesinato, hay robo, y toman de prisionero a las mujeres y los niños. Ellos toman su justicia por su propia mano. En la actualidad decimos la justicia la debe de tomar la ley, la sociedad, el gobierno. Pero les vuelvo a hacer la indicación. Aquí la justicia la debe de hacer Dios. Les faltó aquí
inclinarse ante nuestro Padre Dios y pedirle a nuestro Padre Dios el resolutivo de esta acción. Pero desafortunadamente, todos nosotros los humanos, en ocasiones nos encontramos, como dicen vulgarmente, en nuestros 5 minutos de intolerancia. Y cometemos errores. Esto que acaban de hacer ellos no es una invitación para que tú lo hagas y que así Dios lo permite, no. Ya lo veremos posteriormente cómo estas tribus descendientes de Simeón y Leví tienen situaciones conflictivas dentro de todo. ¿Por qué? Porque a toda acción viene una reacción. Si tu acción es benévola, la reacción es benévola. Pero si tu acción es vengativa, la reacción es vengativa. Por eso es que debemos de dejar que la justicia la realice Dios. En todos casos. Es muy difícil quizá en ese momento tomar esa postura. Pero sí debemos nosotros de entenderlo. No debemos de tomar venganza, no debemos de mentir, no debemos de asesinar, no debemos de robar y no debemos de tomar prisioneros a los niños y a las mujeres desamparadas. Es por eso que después se denotan las reglas, las leyes, como les acabo de mencionar, ya en la época de Moisés. Todo esto es para que te des cuenta que nos vamos formando poco a poco en el tiempo, en la vida. Y tenemos que ir aprendiendo lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer. Y pues aquí nos mencionan, antes de terminar este capítulo, que se llevaron prisioneros a los niños y las mujeres. Y Jacob les dice a sus hijos, acaban de cometer algo increíble. Lo han puesto en aprietos a Jacob. Y nos menciona muy claramente que los cananeos y fereceos, que ya posteriormente veremos, esas gentes, me van a odiar. Se juntarán en contra mí y me atacarán. Y tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia. Pero estando con Dios, era muy difícil. Aunque 1000 hombres se enfrentaran con 100, que son elegidos del Señor, no iban a triunfar esos 1000. Pero bueno, esto es posterior, ahorita solamente se los estoy yo anunciando de una forma categórica. Y le contestan, ¿a poco íbamos a pasar por alto esto que le hicieron a nuestra hermana? La trataron como si fuera una prostituta. Es una hija de Dios. Y no porque sea mujer, la van a tratar así. Queda muy claro que no porque sean mujeres y muchas veces indefensas y débiles, las van a tratar con ese odio, con esa agresión. Y les pongo un ejemplo porque hace poco una corredora muy importante aquí en México, ganadora, Ana Gabriela Guevara, fue golpeada por unos tipos y casi pues la matan. Y esos tipos, o el tipo que la golpeó más, pues ya salió libre. Así son nuestras leyes. Entonces, imagínense, sabiendo esto, los resultados, pues por eso los hijos de Jacob dijeron, no, aquí nada de que vamos a perdonarlos, nada de que los van a meter a la cárcel, nada de que les vamos a decir adiós y ahí nos vemos. No, el que hizo un mal merece la muerte. El que agredió a una hija de Dios merece la muerte. Pero esto solamente lo puede designar, lo puede decir ¿quién? Nuestro Padre Dios, no nosotros. Entendamos esto. Estos mensajes que se nos acaban de presentar aquí en el capítulo 34 son importantes. Solamente los redondeo, no venganza, no asesinato, no robo, no tomar de prisionero a mujeres desamparadas y los niños. No hay que guardar rencor, no hay que mentir, no hay que violar, hay que respetar a las mujeres. Una relación no puede dar inicio de una mala forma. ¿Y cuántas veces las parejas en la actualidad se llevan muy mal cuando son novios? Se gritan, se maltratan. ¿Y no lo creerán?
pero se casan, pues van a vivir mal, les va a ir mal a esa pareja, a esa familia, y van a tener hijos equivocados, porque la relación empezó desde un principio mal, pero se forzaron, ¿por qué? Por intereses vanos, mundanos, materiales, terrenales o sexuales. ¿Cuántas parejas se unen de esa manera y no triunfan? Lo que mal empieza, mal acaba, dice el dicho. Si una pareja se soporta desde un principio las borracheras o las embriagueces del marido, las infidelidades de la mujer, las agresiones del hombre contra la mujer, la holgazanería de la dama, de la mujer, la perversión, el alejamiento de las cosas de Dios, de la oración, pues esa pareja no va a salir adelante. Tarde o temprano se van a separar, tarde o temprano se van a morir, tarde o temprano solamente van a procrear hijos malos y van a empezar a poblar la tierra de una manera en que va a haber más maldad que bondad. No van a tener temor a Dios. Todo esto nos contiene este mensaje, porque Siquem, después de haber tomado de una manera agresiva a Dina, se enamora de ella y la quiere, pero porque le gustó su sexualidad, no le gustó su comportamiento, no le gustó su ideología hacia Dios, no le gustó el amor que le tenemos a nuestro Padre Dios, no le gustó sus costumbres, no le gustó sus preferencias que tenía Dina, de ser una persona educada, de ser una persona honrada, de ser una persona adoradora a nuestro Padre Dios. La tomó y le gustó la sexualidad de Dina. ¿Y cuántas parejas en la actualidad se casan porque se atraen solamente por la sexualidad? Bueno, pasemos al capítulo número 35, en donde Dios le dice que se vaya a Betel, a Jacob y a toda su gente, y que le construya allá un altar, y Jacob le construye un altar a Dios, y hace que todos los dioses paganos, extraños, en los que anda ya Jacob y su familia teniendo en cuenta, pues sean enterrados todos esos aretes, esas cosas atractivas, que sean enterrados. Esto nos quiere dar a entender de que enterremos, dejemos atrás toda nuestra mala vida, nuestra existencia equívoca, lo dejemos atrás y seamos hombres nuevos. Cuando Jacob se retira, Dios detiene a todas las demás personas que no son de su tribu y que los quieren perseguir para matarlos y para vengarse de lo que habían hecho. Dios les da temor para que no los persigan. Si tú estás con Dios, Dios te cuida, Dios te protege. Eso es algo muy importante en este capítulo, que debes tú de analizar. Que Dios siempre te protege si estás con Él. Dios te da todo si estás con Él. Lo que necesitas. No te va a dar más de lo que necesitas. No empieces a pedir riqueza, casas, coches, lujos, viajes, cenas, comidas, grandes placeres sexuales y de toda índole, borracheras y de vicios, porque Dios nunca te va a dar eso. Dios te va a dar lo necesario, casa, vestido y sustento, y te va a dar la felicidad, si estás con Él. Haz a un lado todo lo mundano, lo terrenal, porque entonces eso te está perdiendo, y son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Y dice aquí que Jacob regresó a Padán Aram, y Dios se le apareció y le dijo, y lo bendijo, y le dijo que ya no se iba a llamar Jacob, sino ahora Israel, porque había luchado con Dios, no contra Dios. Y le hace muy claramente que Él es Dios Todopoderoso, Padre de todo, de Abraham, de Isaac, de Él, y va a ser el Padre de muchos descendientes de Jacob. Y le dice que ahí se quede en esa tierra que se le había dado a Abraham e Isaac. Hace un altar, Jacob se lo ofrece al Señor, y es lo que nosotros hacemos. Tenemos nuestro templo, tenemos nuestra iglesia, hemos hecho un altar para ofrecerle al Señor nuestro sacrificio, para estar ahí con el Señor, hacer oración, para
ofrecerle al Señor nuestra vida. Y lo hacemos los católicos comúnmente cada 8 días. Hay gente que pues todos los días. Aquí nos menciona también que pasa y se confirma lo suscitado con la muerte de Raquel, pero al dar a luz a Benjamín, todo se cumple al pie de la letra. Se juntan los 12 hijos de Jacob. Hubo mucho llanto. Jacob lloró porque amaba mucho a Raquel. Acuérdense que se había enamorado de ella y por eso empezó a trabajar 7 años con el papá. Y al final de cuentas primero le dio a Lea y después le dijo otros 7 y te doy a Raquel. Qué abusadillo el papá, ¿se acuerdan de eso? Bueno, para poder retenerlo ahí a Jacob como criado, por tener a un bendito de nuestro Padre Dios como criado, oigan. Raquel muere y le dice a la partera que el niño se va a llamar Benoní, pero Jacob lo llamó Benjamín, que es el más pequeño. Nos menciona aquí que Israel, ya no llamado Jacob, sigue y acampa en la torre de Edar. Rubén, su hijo mayor, comete otro pecado, otro error. Se acuesta con la concubina, con su concubina de Jacob, que ya es Israel, con Bila. Y se enoja mucho Jacob. Todo esto va formando un criterio para que posteriormente tengamos nosotros una ley. No podemos nosotros hacer lo mismo que hizo Rubén. Es una aberración. Debemos de respetar. Bila era esclava de Raquel y Rubén era hijo de Lea. Y Rubén comete algo horripilante, igual que le cometieron al tomar a Dina, su hermana. Él hace algo igual. No es una violación, pero sí es una acción pecaminosa al acostarse y tener relaciones sexuales con Bila, con la madre de sus 2 hermanos, Dan y Neftalí. Y pues Jacob se enoja muchísimo. Ya veremos después por qué o cuál es el resultado, qué es lo que pasa con la tribu de Rubén. Porque todo esto se paga. Acuérdense que no saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Ojo por ojo, diente por diente, con la vara que mides serás medido. Ustedes dirán, bueno, ¿en dónde está su ley en donde se indica que no debe de acostarse o meterse con una de las mujeres de su padre? Aquí no nos lo menciona porque acuérdense que esta es una historia de salvación, no es una historia cronológica en donde no se mencionan todos los datos específicos y todos los estatutos de convivencia del género humano. Pero eso estuvo muy mal desde el momento que se está renombrando aquí que Jacob se enojó mucho con Rubén. Rubén, su hijo mayor, hijo de Lea. Después nos menciona aquí los nombres de los 12 hijos de Jacob, ya los hemos visto. Y después también nos menciona aquí la muerte de Isaac cuando lo fue a visitar y nos dice que a los 180 años muere Isaac. En la ciudad de Mamre, que también se llamaba Arba o Hebrón, así, esos son los nombres que tiene esa ciudad. ¿Sí? Nos dice aquí que se fue a reunir con sus antepasados cuando yo era muy anciano. No, nos dice que se fue al cielo. ¿Se dan cuenta de eso? Hasta este entonces no se tenía comprensión de que el que se muere se va al cielo si se porta bien. Se va al infierno si se porta mal. Y el invento de la iglesia, se van al purgatorio para después irse al cielo. Aquí todavía no existe eso. Oigan, entonces ¿eso es nuevo? ¿Eso es en la época de Jesucristo para acá?
O sea que Dios va modernizando sus lugares. ¿Se dan cuenta? Para poder entender entonces la situación verdadera, pues debemos de conocer a Dios por medio de la Sagrada Escritura y por medio de sus acciones que va teniendo con el género humano, que en este caso las va teniendo con Israel, con sus 12 tribus. Y nosotros hemos empezado a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios desde el primer capítulo del Génesis, para que vayamos viendo nosotros el desenlace de la acción divina. Y entonces aquí muy claramente vean en este versículo 29 del capítulo número 35, en donde dice que se fue a reunir con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Sepultaron, no lo incineraron, no lo enterraron. Es muy común. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, no fue enterrado. Enterrado es debajo de la tierra, incinerado es quemado, sepultado es por encima de la tierra. Esto no quiere decir que, ay no, yo cuando me muera entonces que me sepulten. Aguanten, todavía no pasemos a esos discernimientos, porque muchos van a decir, ay no, pues entonces yo voy a hacer las cosas como dice el versículo número 29, y nada de que a mí me van a enterrar, a mí me tienen que sepultar, no, nada de que a mí me van a incinerar, no. Ya llegaremos a esos puntos, pero hasta el momento es algo muy importante que ustedes se den cuenta de que es una sepultura. Hasta aquí. Y vemos entonces eso muy importante. No se menciona que se fue al cielo, se reunió con sus antepasados. ¿En dónde? No lo dice. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo que dice, me voy porque les tengo que preparar sus lugares. Cuando lleguen ustedes, le dice a sus discípulos, ah caray, ya hay departamentos del Infonavit. Bueno, lean ese evangelio, búsquenlo, analícenlo y lo podrán entender. Entonces, aquí estamos viendo que hay mucha información teológica en la que la vamos a ir mencionando, ¿sí? Y que una de las partes importantes que debemos analizar es la bendición que recibimos si estamos con Dios. Y Dios nos protege, y Dios nos ayuda. Si no estás con Dios, te alejas de Dios, muy difícilmente la bendición de Dios te va a ayudar, porque estás íntegro en las cosas mundanas y terrenales y eso te está haciendo una separación. Te está separando de Dios. Obedezcamos a Dios como obedeció Jacob al ir al lugar, a la tierra en donde estaba la tierra de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Obedezcamos a Dios para que nos vaya bien. Independientemente de que somos pecadores, como todas las tribus de Jacob, que cometieron errores y pecados, ya los hemos visto. Y lo estamos viendo aquí con Rubén, no hagamos eso. Es otra cosa que no debemos de hacer. Esa conducta equívoca que tuvo Rubén, no la debemos de tener nosotros. Hagámosle caso a Dios, hagamos oración. Dejemos todos nuestros ídolos, nuestras falsedades, nuestras malas costumbres, enterrémoslas, como Jacob enterró a todos esos dioses paganos. Dice aquí, y los aretes que llevaban en las orejas. Porque muchas veces le tenemos mucha fe en los amuletos. Un ojo de venado para el niño para que no le hagan mal de ojo. Perejil en un vaso, en un florero, ¿sí? Una manzana por si nos hacen algún hechizo, alguna maldad. Carga tu amuleto de una pata de conejo para que tengas buena suerte. Conserva siempre una moneda en tu monedero para que siempre tengas dinero. Y no les digo todas las estupideces que hacemos en fin de año, digo hacemos, bueno, porque pues a lo mejor hacemos algunas y decimos, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por costumbre? ¿Por tontería? No hagamos tantas tonterías en fin de año. Maletas, ropa interior roja, amarilla, semillas regadas por toda la casa, ¿sí? Caminar, barrer la casa, la basura echarla para afuera, como símbolo de que barriendo echamos la maldad, lo malo para afuera. Oigan, no inventen. Por eso Jacob aquí les dijo, a ver, enterremos todas esas estupideces. Eso sí hay que enterrarlo.
no sepultarlo, sí enterrarlo. Y no comiencen a decir, entonces no, de plano yo sí soy sepultado, no me voy a enterrar, porque ya están diciendo que los que se entierran es lo peor. No pasemos a eso. Hasta aquí estamos viendo un mensaje teológico. Enterrar es quitarnos de nosotros, enterrar para siempre lo malo, lo equivocado. Es lo que nos está dando este mensaje. ¿Sí? Hagamos un altar. Estemos y presentémonos en un altar para ofrecerle al Señor nuestras obras. No vayas a misa por ir a misa, no. Ve a la iglesia a ofrecerle al Señor tus obras. Señor, te ofrezco esto. Por ti lo hago, por ti lo haré, por ti lo estoy haciendo. Las obras de misericordia corporales y espirituales, principalmente a los que tú no conoces o a los que te odian. Porque si se lo haces nada más a la gente que te quiere, pues al recibir un amor de ellos ya estás pagado. Aquí nos menciona Jacob que hizo un altar, hagamos un altar, tenemos nuestro altar en la iglesia, hagamos oración y ofrezcámosle al Señor nuestras obras, nuestro trabajo, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vemos también la muerte de Raquel y vemos también que todos nosotros un día vamos a morir. Y un día vamos a entregar nuestra vida al Señor. Tengamos pendiente y presente eso. Vemos aquí cómo Raquel murió y la enterraron en el camino de Éfrata. ¡Qué caray! Que ahora es Belén. ¡Órale! ¿En dónde nació Jesús? En Belén. Porque así después lo profetizaron ya los profetas posteriores que vienen en las Sagradas Escrituras. Oh, tierra, ¿sí? Éfrata, lugar, Belén. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando nace nuestro Señor Jesucristo, el rey Herodes le pide a los reyes, a los magos, como les decimos nosotros, a los reyes magos, les dice, díganme dónde, qué dicen los astros, qué dice la profecía de las Sagradas Escrituras de los hebreos, en dónde van a ser el Salvador? Pues en Belén de Judá, ahí en Éfrata. Pues ahí había estado Raquel enterrada, ahí, en ese lugar. Diríamos la verdadera esposa de Jacob, de donde nacen dos hijos principales, José, el que ya después era José el soñador, y Benjamín, el más pequeño de todos. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde van a ser nuestro Señor Jesucristo? Ahí, en el lugar en donde Raquel había sido enterrada. Esto nos hace ver que es muy importante el lugar, dije enterrada, sepultada. En el lugar en donde sepultan las personas es un lugar muy, muy valioso. Debemos de tenerle mucho respeto a los lugares en donde están nuestros muertos. Aquí en México pues hacemos toda una pachanga el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, ¿no? Qué curioso, el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Santos nada más hay uno, es nuestro Padre Dios. Bueno, sí, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único santo, no hay santos. Pero bueno, la Iglesia Católica es muy benévola y exagera demasiado, diría yo. El 1 de noviembre, día de todos los santos, de los santos difuntos, ¿verdad? El día 2 de noviembre, el día de todos los difuntos. Y aquí en México hacemos toda una pachanga para los muertos, ¿no? Sí le damos un respeto a los muertos, pero como que hasta hacemos fiesta, de una fiesta muy trivial, ¿no? A nuestra manera. Pero sí se le debe de respetar la sepultura, el lugar en donde los restos quedan. Pues ahora en la actualidad pues ya muchos los incineran y tienen sus cenizas en un lugar sagrado, o muchas veces los tienen en su propia casa. Que ya la Iglesia Católica empezó a decir que no lo puedes tener en tu casa, no los puedes tener en cualquier lado, los debes de tener en un templo, ¿sí? Pues para hacer negocio, para que ustedes compren el nicho, ¿eh? Pero ya después platicaremos de ese asunto para que ustedes tengan en orden verdaderamente cuál es el significado, pero aquí estamos viendo que es muy importante la sepultura, y en este caso Raquel, que fue sepultada ahí en Éfrata,
que ahora pues, es llamada Belén, y en donde nuestro Señor Jesucristo fue donde nace. Acuérdense que vivían en Nazaret, pero se transportaban en Belén porque de ahí había nacido José, ¿verdad? Y tenía que regresar a su lugar de origen para hacerse su censo, porque así lo estaba exigiendo el pueblo romano que había conquistado a los judíos, a los hebreos en aquel entonces. Es muy importante esta nota para que ustedes la tengan y no se les olvide. Y nos menciona aquí pues que Israel siguió su camino, el llamado ya Israel, que era Jacob, acampa más allá de la torre de Dar, estando ya establecido en Israel. En ese lugar Rubén fue y se acostó con Bilha. Bueno, y después nos menciona los 12 hijos, y nos menciona la muerte de Isaac también, en donde acabamos de aclarar que Isaac se reúne con sus antepasados. No nos menciona ni cielo, ni infierno, ni purgatorio. Bueno, pues espero que esta explicación de estos 2 capítulos les sirva de mucho y que ustedes puedan entender poco a poco cada uno de estos datos y no caigamos en errores. Porque mucha gente lee las Sagradas Escrituras y dice, se contradicen. ¿Cómo es posible que hagamos lo mismo que hizo Rubén, de acostarse con la concubina de su padre? ¿Cómo? Ay, no está mal, ¿eh? ¿Cómo es posible que hagamos lo mismo que hicieron Simeón y Leví, y después todos sus hermanos, de matar a la gente, tomar preso a los niños y las mujeres viudas, robar todo, como venganza? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Por eso estamos explicando las Escrituras, para que no caigamos en errores, que hay mucha gente que nada más las lee y no las entiende, no entiende el mensaje teológico, nada más no, dicen que la Biblia y dicen que es palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible, la palabra de Dios? Sí, porque estamos leyendo un libro histórico de salvación, en donde estás viendo los errores y los aciertos de los hijos de Dios. Porque déjame decirte que tú tienes aciertos y tienes errores en tu vida. Que Dios te bendiga.